Muy buenos días, hermanos, hermanas, les saludamos en este día en el amor de Cristo Jesús, al tiempo que también oramos para que se encuentren en buena salud con su familia y preparándonos para el fin del año. Qué increíble que tan pronto estemos hablando ya del final de este año y de la abundante gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros, las bendiciones. En las dificultades Dios ha sido fiel, en los problemas Dios nos ha sostenido y aquí estamos dándole la honra y la gloria a Dios, así que continuamos con mucho gozo en nuestro estudio. Esta mañana voy a hacer uno de los últimos temas que les había dicho que íbamos a hacer y la semana que viene comenzamos a estudiar el libro de Romanos. Por favor, les pido que lean Romanos capítulo 1. Y es más, les voy a dar un poquito de tarea. Si pueden encontrar en Romanos capítulo 1 los dos versos que serían, pues, en verdad lo que describen el resto del libro. Romanos capítulo 1, y hay dos versos ahí que nos dan en sí lo que es el resto de lo que Pablo escribió en la epístola a los romanos. Eso será el próximo domingo. Hoy quiero terminar esta serie de estudios temáticos con un tema que es de lo más difícil, es de lo más controversial, es de lo más, como les dijera, doloroso a veces para muchos, pero sin embargo es un tema que debemos tocar porque creo que los tiempos en que vivimos demandan que estemos bien al tanto de lo que debe ser la relación del creyente con el gobierno civil. ¿Cómo se relaciona el cristiano con el gobierno bajo el cual vive? Es decir, los gobiernos son distintos en cada país en donde vivimos. ¿Cuál debe ser nuestra relación con el gobierno bajo el cual Dios nos tiene ahora viviendo? ¿Nos rebelamos? ¿Cooperamos? ¿Los ignoramos? ¿Qué hacemos? ¿Criticamos? La Biblia tiene mucho que decir al respecto y lo vamos a hacer. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué dice la Biblia acerca de cuál debe ser la relación del cristiano con el gobierno bajo el cual vive? Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, Dios, por la gracia derramada, por cómo tú, Señor, has sido fiel a través de los años para con nosotros, proveyéndonos, protegiéndonos, perdonándonos, Señor, y mostrándonos tu gracia, Señor, que es suficiente para todas nuestras necesidades. Dios, tomamos este tema con la sincera convicción de que tú tienes mucho que decirnos en tu palabra y que al último, Señor, no importa cuál es la opinión de los hombres, cuál es nuestra opinión, lo que importa es lo que tú tienes que decir acerca de cómo debemos relacionarnos con el gobierno bajo el cual vivimos, Dios. Te damos las gracias por esto y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús nos enseñes, pues, para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hace algunos días encontré un documento que ha estado en circulación por muchos años, muchísimo tiempo. Es un documento que se ha cuestionado mucho si era verídico, si venía de fuentes confiables y todas estas cosas. Este documento apareció en el año 1919, parte de una serie de documentos que fueron descubiertos en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Las fuerzas aliadas entraron a esa ciudad y encontraron una serie de documentos, y entre ellos encontraron esta copia de lo que parece ser las reglas para la revolución comunista. Este documento, como digo, ha circulado por muchísimos años y mucha gente ha dicho, no era verdadero, no era. La realidad es que hay mucha evidencia, particularmente en los Estados Unidos, de que en verdad esto era parte de una serie de documentos que el Partido Comunista en Rusia habían diseminado por todas partes acerca de cómo hacer que el mundo entero viviera bajo el régimen comunista. Entre las cosas que ellos decían que son esenciales para hacer una revolución comunista están las siguientes: corromper a la juventud, alejarlos de la religión, involucrarlos e interesarlos en sexo, hacerlos que vivan de una manera muy superficial, es decir, que no se interesen profundamente en nada. Y a la vez quitarles todo indicio de rudeza, de ser fuertes.
Es alarmante ver cómo el mundo hoy en día ha caído en este tiempo, en los últimos tiempos, ha caído el mundo en esta horrible práctica de feminismo. De decir, uno va por las calles y uno no puede pensar si es un muchacho o una muchacha. Ha causado grande mal esta filosofía diabólica de que el joven puede ser y quiere vestirse y quiere actuar y quiere maquillarse a veces y hacerse las cejas como una muchacha. Es horrible y no voy a entrar más en detalles porque no es el punto. Pero eso es parte de lo que era la revolución comunista. Obtener el control de la sociedad por cualquier medio posible, incluyendo el capturar los medios de comunicación y publicidad. Hacer que las mentes de las personas se quiten de lo que es el gobierno en sí y que pongan su atención en atletismo, en deportes, en pornografía, en cosas que no son de importancia. Dividir a las masas y crear hostilidad entre ellos con temas controversiales que no son de importancia. Destruir la fe de la gente en los líderes y mantener a los líderes siempre bajo continua crítica y haciendo el ridículo de ellos. Siempre predicar la verdadera, entre comillas, democracia, pero apoderarse del poder lo más rápido y de la manera que sea posible. Promover un gobierno extravagante que pierda su credibilidad y que produzca temor en la gente por el miedo que ellos tienen a la inflación cuando se dan de continuamente los aumentos a los precios para que cause un descontento general. Vean estas cosas. Fomentar huelgas innecesarias en las industrias más importantes, promover el desorden civil y ayudar a una actitud en la que el gobierno se muestre suave cuando trata con el desorden que hay en la sociedad. Conseguir por medio de argumentos inútiles el desarreglo social, atacando las virtudes morales, la honestidad, la seriedad, la abstención, la fe en las cosas de Dios, atacar eso. Llegar a lograr que se registren todas las armas en cualquier nación donde se encuentren las personas con el pretexto de que es para el bien de la sociedad. Obviamente, sabemos que su agenda es diferente. Y estas cosas, hay muchas más, pero estas entre algunas de estas reglas de la revolución comunista. El problema es que una vez que estamos viendo estas cosas, 1919, estamos en el 2022, y muchas de estas cosas estamos viendo una realidad, por lo menos aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo. Estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo exactamente así como se habían planteado. Y no son casualidades, son parte de una agenda que ha venido trabajando elaboradamente hace muchos años. Quitarle a los padres el derecho de disciplinar a los hijos. Meterles en la cabeza a los hijos que ellos pueden ser lo que ellos quieran. Redefinir lo que es el matrimonio. Redefinir lo que son, porque Dios así nos creó. Hombres, hombres y mujeres, mujeres. Redefinir eso y decir que uno puede ser lo que quiera, cuando quiera y por lo que quiera. Estas aberrantes doctrinas del infierno no son otra cosa. Son doctrinas de demonios. Han llegado a impactar tanto la sociedad. Y digo aquí en Estados Unidos porque lo que vivimos en Estados Unidos tarde o temprano va a llegar a estas otras naciones, particularmente en Latinoamérica, que es donde en la esfera donde nos
desarrollamos nosotros. Cuando ves estas cosas y te pones a preguntar, entonces si el gobierno promueve todo esto, si el gobierno ha alimentado esta filosofía diabólica, ¿cómo es que puedo respetar a ese gobierno? Esa es la verdad. El asunto es este, hermanos, es que Dios ha ordenado una serie de leyes y ha ordenado una serie de principios que fueron diseñados para toda la humanidad, creyente o no. Y estos principios, estas leyes, lo más cerca que una nación las obedezca en cuanto a su moral, lo más que esta nación va a disfrutar de esta libertad y de la felicidad que proveerá a la nación, obviamente a sus habitantes. Estas leyes divinamente establecidas por Dios, diseñadas, como digo, para todos. Aquí no hay restricciones de cultura y fronteras, no. Estas leyes fueron divinamente diseñadas, establecidas por Dios para todos los seres humanos. Y han operado a través de toda la historia, en todas las sociedades, en todas las naciones, bajo todo tipo de gobiernos. De modo que entre más una nación se dé a la obediencia de estas normas, de estas leyes, lo más que podemos ver el bienestar de esa nación. Pero por el otro lado, cuanto más una nación se desvía de estas leyes, podremos ver la pudredumbre que causa en esa nación. Dios en su propósito con estas leyes, hermanos, en su propósito divino, no es solamente que nuestras vidas sean mejores, es proveer un medio en donde nosotros podamos vivir bajo las leyes de la palabra de Dios, bajo la verdad que debe regir nuestras vidas, tal como está escrita en la palabra de Dios, la sana doctrina. El progreso, la bendición, el mejoramiento de una sociedad y la felicidad de sus habitantes viene como resultado de obedecer estas leyes. De la misma manera, el declive, la descomposición social en un país viene en el rechazo o la desobediencia a estas leyes. Estas leyes divinamente establecidas, debo decir. Y les voy a poner ejemplos aquí, cómo estas leyes divinamente establecidas tienen en sí el grande propósito de que vivamos de manera ordenada, respetándonos unos a otros. Estos son principios ordenados por Dios para no solamente la protección también, pero para perpetuar ordenadamente el funcionamiento y la sobrevivencia y la bendición de la raza humana. Vuelvo y repito, estas leyes son para toda cultura, para todo ser humano, sean creyentes o no. Y por eso es que las debemos entender y debemos estudiarlas. Porque Dios, siendo omnisciente, Dios sabía de las limitaciones del hombre. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y establece Dios de antemano unas instituciones desde el principio de la humanidad, por medio de las cuales el hombre puede vivir en orden y en armonía con sus semejantes. Estas leyes divinamente establecidas las llamamos instituciones, instituciones divinas, instituciones porque fueron instituidas por Dios. 5 de ellas, vuelvo y repito, son divinas en su origen y son universales en su aplicación. Esto es para todas las sociedades. Estas son estructuras sociales absolutas que Dios puso en su creación y en la naturaleza del hombre. El punto de vista humano acerca de estas instituciones dice que no, eso es solamente relativo, el hombre ha aprendido a adaptarse a las condiciones. No es así. El hombre no por ser pragmático se puede adaptar a una situación. El pecado no se ha adaptado. El pecado sigue siendo pecado. Dios, previendo y sabiendo de antemano estas condiciones pecaminosas del corazón del hombre, ha instituido divinamente instituido estas leyes
para que podamos vivir de manera ordenada. Estas instituciones representan la estructura social de lo que Dios ha puesto engranado en la constitución social del hombre. Si estas instituciones son violadas, entonces lo que resta es una sociedad que fundamentalmente se desmorona. Y las consecuencias son graves para cualquier sociedad que experimente el desmoronamiento de la estructura social que estas instituciones divinamente ordenadas nos garantizaban y nos ofrecían. ¿Cuáles son estas instituciones? Hay 5 de estas instituciones divinamente ordenadas por Dios. Número 1, la responsabilidad del individuo. Número 2, la segunda institución es el matrimonio. Número 3, la familia. Vean, individuo, matrimonio, familia. Estas instituciones no se pueden tocar, no se deben alterar, jamás se deben corromper. Porque el corromper cualquiera de estas resulta en el degradante estado social de cualquier sociedad. Responsabilidad humana, matrimonio y familia. Estas 3 fueron dadas antes de la caída del hombre en pecado. La segunda parte, las otras 2, nos fueron dadas después de la caída. Y estas son la institución del gobierno y la institución de las naciones. Son 5. Responsabilidad individual, matrimonio, familia, gobierno y naciones. Estas 5 instituciones son absolutamente importantes que las entendamos. De otra manera vamos a vivir siempre refunfuñando, no entendiendo y siempre peleando en contra de quien no debemos de pelear. Estas han sido instituidas a través de toda la historia. El gobierno y las instituciones son puestas entonces en efecto a manera de que puedan restringir la pecaminosidad, el pecado en el corazón del hombre y controlar esa injusticia con la cual el hombre actúa cuando no tiene temor de Dios en sus corazones. La primera de estas instituciones es la responsabilidad humana. Algunas veces esta se llama la responsabilidad de la voluntad humana. Puede ser así. Pero el énfasis en todas estas es la responsabilidad. Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó. Es bonito eso. Pero Génesis capítulo 2 nos dice que después de que el hombre ha sido creado, Dios lo pone en el jardín y le dice, mira, para que tengas dominio en todas estas cosas, para que seas tú que domines todo esto que yo creé y que lo he puesto bajo tu dominio. El hombre tiene entonces la responsabilidad. No solamente de relacionarse con Dios que lo ha creado, porque lo creó a su imagen y semejanza, tiene ahora esta voluntad de decir si se va a relacionar con Dios o no. Y si va a, fíjese, si va a ser un mayordomo fiel de todo aquello que le ha sido dado y sobre lo cual Dios lo ha puesto como para tener dominio. El hombre ha sido puesto pues en este planeta para que cumpla su responsabilidad y también para que trabaje, es parte de esta disciplina. El hombre es responsable ante Dios y ante Dios debe responder por su decisión correcta o incorrecta en dado caso. Una persona hace la decisión de ser responsable o de ser irresponsable, de cumplir o no cumplir con la obligación que le ha sido dada por Dios. Como vemos estas instituciones, vamos a ver que el común denominador en todas ellas es autoridad. En la primera de estas instituciones, la responsabilidad humana cae bajo la autoridad de Dios. El hombre es responsable ante Dios. Adán, que fue creado primero, era el responsable por su esposa Eva. La Biblia lo dice así. El hombre entonces es responsable por él y por su esposa. Noten que después de la responsabilidad humana viene la responsabilidad del matrimonio. En el matrimonio, la autoridad es el esposo. Así dice la Biblia, no hay por qué pelear al respecto. Hermanas, si usted tiene problema en creer que la Biblia enseña que el hombre es la autoridad sobre la mujer, entonces llévelo en oración delante de Dios, pero le garantizo que va a perder.
Primera de Corintios y Efesios capítulo 5 son claros al respecto. Primera de Corintios 11. El hombre es el responsable ante Dios. Él es el representante en la raza humana. Él es el representante de la autoridad que le ha sido dada de ser responsable sobre su esposa. Noten que cuando Eva es la primera que pecó, porque es la primera que comió del fruto que no tenía que comer, ella es la primera en caer en pecado. Sin embargo, la causa del pecado cae sobre Adán y no sobre Eva. La Biblia dice, en Adán todos los hombres mueren. Él era responsable porque en cuestión individual el hombre es responsable ante Dios, pero en la cuestión del matrimonio, el hombre es responsable en su matrimonio ante Dios. Cualquier cosa de la esposa es el hombre quien es responsable y debe responder ante Dios, porque el hombre es la cabeza y Cristo es la cabeza del hombre. Ya cuando vamos de la responsabilidad individual a la responsabilidad en el matrimonio, entonces pasamos a la responsabilidad en la familia. En la familia, los padres ambos son la autoridad. Obviamente el padre lleva la mayor parte de esa autoridad. Y ambos son responsables ante Dios por el bienestar de la familia. Son responsables ante Dios por lo que sucede en la familia. Los hijos deben ser obedientes a los padres. Esa es enseñanza bíblica. Es en el hogar donde los hijos deben aprender primero y más que nada una orientación hacia lo que es la autoridad. Si no aprenden en el hogar, aprendiendo de los padres, en la familia, llegarán a ser adultos y llegarán a tener inmensidad de problemas porque no saben vivir bajo la autoridad. Mamá, no le estás haciendo un bien a tus hijos si los permites que sean unos pequeños criminales que siempre tienen que salirse con la suya. Hoy vemos esta gran descomposición en la familia donde los hijos pequeños, estos pequeños monstruos que rigen y que demandan y que manejan a la familia. Hay madres que le tienen terror a esos pequeños monstruos y los vemos haciendo su circo en todas partes. Esa mujer no sabe lo que es autoridad y tal vez es porque su esposo jamás ha entendido lo que es autoridad, porque esa pequeña criatura pecaminosa no tendría por qué sobornar o por qué someter a los padres si entendiera lo que es autoridad, pero viene de la cabeza. Entonces vamos de la responsabilidad humana al matrimonio, a la familia. Llegamos a la cuarta de estas instituciones y es el gobierno. Así sea una monarquía, así sea un gobierno totalitario, un dictador, un imperio, así sea una democracia, en una república, lo que sea. Siempre hay un individuo o un grupo de individuos que son la autoridad final. Y estos individuos o estas personas van a estar bajo la autoridad de Dios siempre, porque Dios es soberano sobre cualquier gobierno en este mundo. De hecho, la idea del gobierno en el mundo se origina en Dios. Dios es quien pone a los gobernantes y Él es el que los quita, aún aquellos que no son cristianos. ¿Y qué tal de Daniel Ortega? Dios va a tratar con Daniel Ortega, así como trató con Antonio Noriega, así como ha tratado con los gobiernos en China y en Corea y en cualquier otra parte. Estos dictadores, estos hombres monstruos, Dios va a tratar con ellos, porque es Dios quien nos ha permitido. Así es la historia de la humanidad. Ya fueran el imperio de Babilonia, ya fueran los griegos, ya fueran los romanos, ya fuera Adolfo Hitler, ya fuera quien fuera. Siempre Dios ha sido soberano sobre todos los gobiernos. Y es Dios quien nos dio la idea del gobierno. Dios que los pone y los mantiene y Dios los quita cuando Dios cumpla su plan en ellos. En Daniel capítulo 2 dice, Dios cambia los tiempos y los años. Él pone reyes y Él los quita. La quinta de estas instituciones, la responsabilidad individual, el matrimonio, la familia, el gobierno, y la quinta es las naciones. El hecho de que tengamos naciones con sus fronteras es
la idea de Dios, es el plan de Dios, es el diseño de Dios. Y las naciones también son responsables ante Dios. Llegará un día donde las naciones van a ser juzgadas delante del gran trono blanco, la Biblia dice, y van a venir todas las naciones. Porque las naciones, así como se piensen que son, ya sea China comunista o Estados Unidos capitalista, todas las naciones tendrán que comparecer delante de Dios. Salmo 135, verso 6 dice, lo que al Señor le agrada es lo que Él hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en todas las profundidades. Salmo 22, 28. El reinado le pertenece al Señor y Él es el que reina sobre las naciones. Así que aún en las naciones podemos ver, cada una de estas instituciones divinas han sido dotadas con una estructura de autoridad, pero todas ellas son responsables ante Dios. Este es un gran tema en la Biblia. No piensen que es algo que Dios toma a la ligera. En Génesis 2:17, Dios nos dice, en cuanto a sus diseños para estas cosas, que si el hombre obedece y cumple con estas cosas, será bendecido. Si desobedece, sufrirá las consecuencias de su arrogancia. En Primera de Samuel, cuando Samuel viene y le trae estos cargos a Saúl, le dice, porque te rebelaste. Y el rebelarse contra Dios, dice, es como la brujería. Es un pecado como idolatría, dice. Te estás rebelando. ¿Y por qué? Porque la rebeldía en contra de Dios es poniéndonos nosotros en lugar de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Así que cuando tienes una responsabilidad humana, el individuo entiende esto. Y cuando se entiende a fondo esta naturaleza de la responsabilidad, ese hombre, esa mujer crecen con esa responsabilidad que les ha sido dada por Dios. Él crece, madura y demuestra ser responsable en su conducta, en su comportamiento. Lo que va a hacer es que va a proveer esta fortaleza en el matrimonio y van a crear familias que tienen esta misma fortaleza. Familias bíblicas, familias sólidas. Esto fortalece a la familia. Y cuando hay una familia, cuando hay la unidad familiar que es sólida, que es bíblica, que es obediente, que es responsable, lo que va a generar es una sociedad sólida, bíblica, responsable y obediente. La sociedad entonces es parte de una nación que vive bajo el temor de Dios. Pero por lo contrario, cuando la nación falla de entender estas responsabilidades y de que es responsable ante Dios, comienza entonces a jugar a ser Dios. Qué horrible es cuando una nación toma en sí la libertad para redefinir todo aquello que nos fue dado por designio divino. Lo vemos en los Estados Unidos, una nación que creyó en un momento que podían redefinir el matrimonio que nos fue dado por Dios, porque Él es el que lo instituyó, fue su idea. Y ahora decimos, no, el matrimonio va a ser redefinido. Y lo que pasó es que destruyeron el círculo familiar. Ignorantes, lo más ignorante, porque al destruir el círculo familiar se están autodestruyendo. Eso va a venir terminando con la nación. Escuchen lo que les digo. El día que ellos comenzaron a destruir el círculo familiar por redefinir el matrimonio, ese fue el principio del fin para esa nación, el principio de fin para esta nación. Es importante, hermanos, que como cristianos entendamos estos y que le enseñemos a nuestros hijos la responsabilidad que todos como individuos tenemos ante Dios para que podamos funcionar como Dios lo manda. Hoy esas instituciones todas están bajo un tremendo ataque, principalmente aquí en los Estados Unidos. Y aquí vienen estas horribles filosofías, viene la psicología y la sociología que es su hermana y le dicen al individuo, no es tu culpa,
Es que si tú, es salud mental. Mira, tú eres un criminal porque el medio en el que vives es hostil, porque la sociedad es mala, porque tal vez en tus antepasados alguien fue malo. Basura. La psicología y la sociología son nada más que basura. Hay psicología cristiana, yo no estoy muy de acuerdo, pero ya ese es otro punto. No es psicología, no es sociología, lo que necesitamos es bibliología. El mundo ignorante de la palabra de Dios se está autodestruyendo y todavía el gobierno malvado, que no son nada más que ministros de Satanás, le hacen creer a la gente, mientras que se están autodestruyendo, le hacen creer a la gente que es por su bienestar, que puedes vivir como tú quieras. Hoy el matrimonio como se conoce en Estados Unidos es completamente distinto a como lo dice la Biblia. Hoy matrimonio en los Estados Unidos es dos personas que se unen porque se aman. Ignorantes, hijos de Satanás es lo que son. Lo que nunca pensaron es que cuando se abre la puerta a la iniquidad, a lo tenebroso del corazón humano, no hay nada que le detenga. Y ahora, en las cortes de Estados Unidos, se está tratando de legalizar que si, bueno, el matrimonio es entre dos seres que se aman, así sean dos hombres o dos mujeres. ¿Y por qué solamente dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Y por qué ponen límite en las edades? Ya están los casos en las cortes en donde hay personas que quieren vivir un hombre con 3, 4, 5 mujeres y que sea legal. Y no necesariamente tienen que ser mujeres, pueden ser niñas, porque le quitan su derecho a ser feliz. Eso es lo horrible de estas sociedades impías. Malvados hombres y mujeres que han promovido estas leyes que vienen del infierno. Y es lo que están causando la autodestrucción y ni siquiera lo saben. Todo esto regresa de nuevo siempre a la responsabilidad humana. ¿Entiendes como hombre, entiendes como mujer que eres responsable delante de Dios por tus actos? Y que cuando termine tu vida aquí te vas a presentar delante de Dios y vas a responder por lo que hiciste. Vas a responder por tus palabras y por tus acciones. Y allá no va a haber Corte Suprema que te defienda. Delante de Dios no vas a poder decir, es que yo me sentía... No, allí no hay. Entonces, digo esto porque volvemos al punto principal. ¿Cuál debe ser la relación del hombre con el gobierno civil? Bueno, en realidad les quisiera dar mucho de lo que hay en este estudio. Pero déjeme decirle a grosso modo nada más lo que creo que complementaría esto. En Mateo capítulo 22, verso 37, el Señor, cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? El Señor va a contestar y va a decir, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús dice que es el gran mandamiento. Y los dos van juntos. Si regresamos al tiempo en que la ley fue dada al pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, estos son los mandamientos. Los 10 mandamientos se dividen en dos porciones. La primera, 4 de ellos que tiene que ver en nuestra relación como hombres con Dios. Y la segunda de ella es nuestra relación con nuestro semejante. 6 mandamientos para eso. Y en la Biblia está claramente establecido. Si amas a Dios, consecuentemente lo que se espera es que ames a tu prójimo. Porque tu amor por Dios, que es el amor de Dios que ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, Romanos 5:5, ahora ya tienes esa capacidad. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si amas a Dios, consecuentemente tienes que aprender a amar a tu prójimo. En los 10 mandamientos, estos son los mandamientos que hablan acerca de cómo vas a demostrar que amas a tu prójimo. Y nos dice, Éxodo 20, verso 13, no matarás.
Éxodo 20, verso 14, no cometerás adulterio. Éxodo 20, verso 15, no robarás. Éxodo 20, verso 16, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Éxodo 20, verso 17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estos mandamientos nos recuerdan lo que Dios instituyó desde el principio. Como individuo tienes una responsabilidad y respondes a Dios. Como individuo tienes el privilegio, tienes la bendición de formar una familia por la institución del matrimonio. Ambos son responsables ante Dios, pero el hombre es responsable de su matrimonio porque el hombre es la cabeza del matrimonio. La mujer debe aprender a someterse a la autoridad de su marido. Cuando el matrimonio ahora ha llegado a los hijos deben aprender a vivir bajo la autoridad de los padres, cuya autoridad suprema o máxima, diría más bien dicho, en la familia es el padre. Y deben aprender a someterse a la autoridad, porque cada vez que nos sometemos a la autoridad que está sobre nosotros, nos estamos sometiendo al Señor. Pero no es justo los gobiernos, no es justo. Pero no es el gobierno lo que es malo, porque el gobierno como tal es un principio establecido por Dios. El gobierno en sí no es malo. Lo que es malo son los gobernantes que son parte de este gobierno. Pero si los gobernantes son malos, ¿por qué tengo que someterme a ellos? No, porque la Biblia dice que así debe de ser. Les voy a dar 2 pasajes que ustedes deben leer en su propio tiempo, si no, no voy a terminar este tema. El primero está en Romanos capítulo 13. Por favor, lean ese pasaje. Y el segundo está en Primera de Pedro capítulo 2. Y es importante que estos pasajes los leamos desde esa perspectiva, porque así no tendremos problema al entender por qué debemos someternos a los gobiernos cuando los gobiernos son corruptos. Porque Dios instituyó el gobierno como una institución divina. Por eso. Pero no es justo. No es justo. Pero inclusive Jesús se sometió al gobierno que no era justo. Cuando fue presentado delante de Pilato, Juan capítulo 19, verso 11, Pilato le dice, ¿acaso no sabes que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le va a responder y le dice, tú no tendrías autoridad sobre de mí si no te hubiese sido dada de lo alto. Pero se sometió a Pilato, no peleó en contra de él, y eso que lo habían acusado injustamente. En Lucas capítulo 12, versos 13 al 15. Cuando 2 hombres vienen delante de él y le dicen, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la parte de la herencia. Jesús dice, ¿quién me ha hecho juez o árbitro entre ustedes? Jesús no tomó ni siquiera una cuestión civil como para que él se pusiera de juez, porque él reconoce que Dios ha puesto autoridades y deben ser respetadas. En Mateo capítulo 17, cuando le preguntan a Pedro, ¿y tu maestro paga impuestos? Dijo, sí. Y luego viene Jesús le dice, ¿qué te parece, Pedro? Los gobernantes, ni siquiera está hablando del sacerdote, y el asunto era el impuesto del templo. Y no, Jesús lo trae a los reyes, dice, los reyes de la tierra. ¿Cobran impuestos de los hijos o de los extranjeros? Dice, de los extranjeros. La definición entonces es de que Jesús dice, bueno, nosotros no somos extranjeros, entonces no tendríamos por qué pagar impuestos. Sin embargo, le dice, ve y ve ahí a ese lugar y vas a pescar y vas a sacar este pescado. Saca ese pescado, en su boca va a traer una moneda, trae esa moneda y paga impuestos por ti y paga por mí. Y le iban a pagar impuestos del templo a Anás y a Caifás, que eran de lo más podrido que se puede pensar en corrupción. Y Jesús dijo, yo no tendría que pagar impuestos porque no soy extranjero, soy hijo. Sin embargo, dice, para que no se ofendan, paga impuestos por ti y paga por mí. Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 25, dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre de ellos, dice, y se presentan como benefactores. Y Jesús dice, pero son mentirosos. La implicación es esa. Pero aún así, dice, págales el diezmo. Cuando habla acerca de los fariseos, dice, ten cuidado de los fariseos y ten cuidado de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes.
Aunque dice que son corruptos, dice, sin embargo, sométete a su autoridad y págales el impuesto. Entonces, leyendo estas cosas, como les dije, Romanos capítulo 13, Primera de Pedro capítulo 2, 13 al 21, léanlo en su propio tiempo, porque no me va a dar tiempo de terminar esto. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús dice, no, el gobierno lo debes ver como una autoridad que ha sido puesta por Dios. Rebelarse contra un gobierno que ha sido puesto por Dios es últimamente rebelarse contra Dios. ¿Cuál debe ser la relación del creyente con un gobierno civil? Obediencia. No, obediencia. Obediencia. Pero mire que es honesto, obedece. Porque esta es la realidad de las cosas, ¿ok? Ponlo de esta manera. Los gobernantes son responsables ante Dios. Cuando ellos mueran y cuando tú mueras, tú vas a llegar a la presencia de Dios y Dios te va a decir, bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y a estos les espera el infierno más caliente por cuanto abusaron de una institución que fue divinamente establecida por Dios. Abusaron de su autoridad, abusaron de su poder. Y al hacerlo, estaban rebelándose contra Dios. ¿Siempre es necesario obedecer al gobierno? No. El mismo Pedro que dice, someteos a toda institución humana como al rey, como a los que con él trabajan. Dice, y hacerlo como si nos sometemos a Dios. Ese es el mismo Pedro que dice en el libro de los Hechos, capítulo 4. Dice, no, porque le dijeron, no prediques más en el nombre de Jesús. Y dijo, no. Pedro y Juan dijeron, no. Consideren ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios, pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído, así que continuaremos sirviendo a Dios aun que ustedes lo prohíban. ¿Cuándo es correcto rebelarse en contra del gobierno? Cuando el gobierno te dice que hagas contrario a lo que dice la palabra de Dios. O cuando el gobierno te dice que no hagas lo que la palabra de Dios te dice que sí hagas. ¿Y cómo es que podemos encontrar la fortaleza para vivir? En Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 10, también lean ese. Lo que te va a decir, que oremos por los gobernantes y por todos aquellos que están en autoridad para que vivamos justa y piadosamente delante de Dios, porque esto agrada a Dios. Así es como vivimos. Si nosotros nos sometemos a orar por los gobernantes con los cuales vivimos, tal vez no cambian. Habrá poquito de inclinación aquí y allá, pero no. La esperanza para el mundo hoy es Cristo Jesús. Y si el mundo rehúsa, si el mundo reniega y si el mundo no se rinde a la voluntad de Dios, eso es lo que va a suceder. El mundo va a ser juzgado con toda su iniquidad. Pero nosotros viviremos para siempre en la presencia de Dios Todopoderoso. Porque cuando Dios traiga juicio sobre este mundo, el libro de Apocalipsis capítulo 2 nos dice que seremos guardados de la ira venidera que caerá sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, entonces honramos a Dios. Y si honramos a Dios, obedecemos esas instituciones divinamente establecidas por Él. Porque después de todo nos fueron dadas para la preservación, para el progreso, para la armonía que debe existir entre los hombres cuando viven con el temor de Dios en sus corazones. ¿Cuál debe ser la relación del creyente con un gobierno civil? Obediencia. No me caen bien, obediencia. No lo soporto, ora por ellos. Ora por ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. A ti, Señor, traemos delante de ti estas cosas para que tú nos enseñes a vivir justa y piadosamente. Padre, muchos de mis hermanos viven en condiciones deplorables. Pienso en mis hermanos en Nicaragua, con un dictador, con un gobierno monstruoso que los reprime, que los asfixia, que los ha oprimido por muchos años. Aún así, ese hombre responderá delante de ti y será juzgado y no habrá excusas. Dale a mis hermanos la sabiduría de recordar que tuya es la venganza, dice tu palabra. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Enséñanos a orar por nuestros gobernantes y por los gobiernos tan horribles como sean. Y enséñanos a recordar que cuando todas las cosas terminen y tú traigas juicio sobre este mundo, tú sabrás guardarnos, porque tu palabra así nos los dice. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y bendecimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.